Tomen asiento, por favor, pueden pasar, mis hermanos. Muchas gracias, gracias. Bendiciones para ustedes. Qué gozo de estar en la casa del Señor en esta tarde, amados. Le damos continuidad, hermanos, a Hechos capítulo 13. Miramos hasta el versículo 12 la semana pasada y estuvimos hablando de este personaje, ¿no? que estorbaba la obra del Señor, que perturbaba a aquel que quería escuchar el Evangelio, y como hoy en nuestro tiempo, hermanos, hemos visto que hay muchos estorbos, hay muchas voces, hay mucho ruido que perturba, que estorba, que ensordece a las personas para que no escuchen el Evangelio. Quisiera mantener la misma línea, hermanos, pero en otro formato. Ahí mismo, después de lo sucedido, vaya conmigo al versículo 13 del capítulo 13. Dice la escritura, hermanos, después de este acontecimiento que estudiábamos la semana pasada, Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Pamfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Después hablaremos de este caso, ¿no? De Juan, que se les devolvió. Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé, que después se volvió un conflicto bastante visible en las Escrituras. Pero lo vamos a poner a un ladito y después lo mencionamos porque vamos a otro tema, ¿sí? Versículo 14. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo, póngale atención aquí, entraron a la sinagoga. ¿Qué dice su Biblia ahí? Y se sentaron. Fíjese que cuando leemos el texto hay cosas que son obvias, pero aparte de lo obvio que puede haber sido el hecho de que ellos hayan llegado a la sinagoga y se hayan sentado, hay que entender por qué la Biblia no dice y fueron a la sinagoga y se reunieron con los judíos, pero dice fueron y se sentaron. Ahorita le voy a decir por qué vamos a mencionar esto. Ahora, el versículo 15 dice: después de la lectura de la ley y de los profetas. Entonces, el versículo siguiente te da una luz, un entendimiento, un razonamiento más explícito de por qué llegaron y se sentaron. No son como iba a decir los músicos de hoy, pero ya se corrigió aquí en la iglesia, ¿verdad? Que nomás llegan a tocar y luego se van al baño. Gracias a Dios ya no, ¿verdad? Pero casi en todas las iglesias sucedía eso, ¿no? Que nomás llegaban, tocaban y se iban. O los famosos predicadores o los famosos oradores que nomás llegaban y hacían su parte y ya. Fíjese bien que los apóstoles llegaron y asistieron a la liturgia judía. Escucharon. Ahora, es muy importante que hayan escuchado, porque más adelante vamos a estar mirando cómo Pablo comienza a describir parte de la ley y parte de la Torá, parte de la historia judía, para luego llegar hasta Cristo Jesús. Pero lo importante aquí es que respetuosamente llegaron y fueron participantes oyentes de la liturgia de la sinagoga. Ahora, esto parece que no tiene significado, pero ahorita me va a comprender lo que le voy a compartir. Volvemos a la lectura. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga, otra vez, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ese fue el punto, hermanos. Ese fue el punto. Pablo y Bernabé esperaron el momento propicio. Creo yo, hermanos, que precisamente porque cuando Cristo llega a nuestras vidas,
nos transforma y nos cambia de tal forma que nos volvemos muy pasionales. Algunos ya perdieron la pasión y se han vuelto muy tranquilitos, muy pasivos, ya no le mueven como antes, están muy conformados. Pero la mayoría de aquellos que recibieron a Cristo en algún momento, se recuerda, hermano, querían convertir a todo el mundo. Hermano, publicaban, gritaban, se paraban en las calles, se subían a los camiones. ¿Verdad que sí? Y dentro de esas pasiones que teníamos porque queríamos compartir el gozo, o sea, la alegría de la salvación, porque era algo precioso que nos sucedió, pues cometimos muchos errores. Algunos de nosotros llegamos a atropellar a la gente, a discutir y a entrar en pleitos religiosos. Algunos quisimos defender la doctrina sin conocerla. De alguna u otra manera, hermanos, sí se han cometido muchos errores. Se han cometido muchas faltas, hermanos. Pero eso no quita, hermanos, el hecho de que la gran comisión se tiene que llevar a cabo. O sea, la gente tiene que oír el evangelio. Y hay que predicarlo, y hay que enseñarlo, y hay que decírselos. Ya con el tiempo Dios nos ha dado sabiduría. Más si usted ha estado en una buena iglesia donde se le ha doctrinado, se le ha discipulado, se le ha enseñado, usted aprendió, usted entró en conocimiento, ¿verdad? En sabiduría, Dios le dio la dirección y luego la llenura del Espíritu Santo. Entonces usted ya entendió el cómo acercarse a las personas para hablarles del Señor y no entrar en controversia, ni en pleitos, ni en contiendas, hermano. Porque aquí viene la pregunta que yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué tan agresivo debe de ser el mensaje? Fíjese que cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Y el problema de nosotros, los evangélicos, y no solamente nosotros, pero todos los grupos religiosos, tienen la mala costumbre de encajonar a la gente en un sistema, en un método, en un formato. Y creemos, hermanos, que la forma que se le habla a una persona se le puede hablar a otra persona de la misma manera. Pablo entendía eso, por eso dijo: en ocasiones tengo que hacerme como si fuera judío, como lo soy, pero a veces me comporto como un gentil. Porque es necesario que cuando yo llegue a hablarle a alguien, tengo que hablarle en su contexto, que me entienda, que me comprenda. Y cuando, hermanos, hacemos del mensaje un mensaje agresivo, a veces en vez de abrir el corazón, cerramos el corazón de la gente. Déjele, doy una explicación un poquito más clara. Nosotros venimos de contexto religioso, la mayoría de los latinoamericanos. La mayoría de nuestros padres o nosotros mismos fuimos practicantes de una religión popular. ¿Verdad que sí? Y acostumbrábamos a tener ciertas imágenes y ciertas formas religiosas en la casa. Ahora, en cierta ocasión, tuve la experiencia de un personaje, un hermano en la iglesia que visitó a otra persona porque fue para orar por ellos, porque pidieron oración. Pero al entrar, ¿verdad?, al jardín, había una estatua de esas gigantesas que se acostumbran mucho, ¿verdad?, por la cuestión religiosa, sin mencionar, no, usted ya me entiende. Y lo primero que hizo fue reprender al diablo. Ahora, por favor, hermano, para esas personas, esa estatua es la imagen de su mamá. Y a un latino, tócale a su mamá. ¡Ja! ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? O sea, no le toques a mamá. Mamá es mamá, digan amén. Pues sí. O sea, es bien o mal para ellos, es su mamá. Obviamente la reacción fue agresiva, porque se reprendió un demonio y posiblemente lo sea. No estoy diciendo sí o no. Lo que estoy diciendo es la forma en cómo nosotros nos acercamos a la gente.
Si hubiera sido diferente el acercamiento, yo hubiera sido respetuoso. Y al decir respetuoso, no estoy diciendo que te inclines o que te persines cuando vas. No, pues simple y sencillamente ignora y lleva el mensaje. O sea, no condenen a la gente sin antes darle el mensaje. Y ese es el problema que muchos tenemos, que condenamos primero y luego damos el mensaje. Antes de mandarlos al infierno, diles que hay un cielo. ¿Aló? Entonces, ¿qué tan agresivo debe de ser el mensaje? Tenemos que tener cuidado y precisamente, hermano, ahí es donde entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio sabiduría a Pablo para discernir que aquel personaje estaba estorbando el mensaje. Pero ahora el Espíritu Santo les está dando la sabiduría para llegar y ¿qué? Sentarse. Fíjese bien, hermanos. Más sabio es escuchar que hablar. Y Proverbios habla mucho sobre el tema. La gente le gusta el protagonismo, le gusta la discusión, le gusta ganar las discusiones. Y eso sucede hasta en el matrimonio, digan amén. Amados del Señor, cuando tú prestas oído, puedes discernir y Dios te puede dar mucha sabiduría en lo que estás escuchando. Cuando tienes una conversación con una persona, tú tienes un prejuicio sobre la persona por la imagen que trae, por el contexto que trae, por las imágenes que cuelgan de su cuello, por cualquier cosa. Pero cuando la escuchas, vas a escuchar su alma. Y al escucharla vas a entender quién es, su personalidad, su contexto, su ideología, su mentalidad. Y cuando la persona habla y tú escuchas, tú estás adquiriendo conocimiento de lo que la persona está diciendo, porque se está revelando. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Por eso la Biblia nos exhorta a ser más oidores, aprender a escuchar, aprender a oír, estar atentos, porque entonces vendrá la oportunidad cuando el Espíritu Santo te diga, habla ahora, pero vas a hablar con un conocimiento pleno de lo que está pasando en tu entorno y el mensaje va a ser efectivo y poderoso, porque le vas a pegar al blanco, porque vas a tocar el botón que quieres tocar, el botón del corazón, hermano. Por ello, antes, hermano, de llegar con la agresividad a la defensiva de tu doctrina, de tu creencia, queriendo ganar un argumento, señalando algunas creencias o religiones. No, mi hermano, porque Dios no nos llamó a eso. A predicar a Cristo y a esto de crucificado y resucitado. Ese es el mensaje que llevamos, hermano. Y ese mensaje es un mensaje de amor, de restauración, de sanidad. ¿Por qué llegar con el bate por enfrente y tirando remalazos para todos lados? Agresivos, ofensivos. Bájele al tono, digan amén. Porque el evangelio no es controversia. Por eso le vuelvo. Yo sé que he sido muy repetitivo en esto. Tenga cuidado con las redes sociales, no les haga caso, no se meta, no discuta, apáguelas. No se alimente, no alimente su corazón y su mente de esas discusiones, de esas ideologías. Aliméntate de la palabra del Señor, aliméntate de la presencia del Espíritu Santo, aliméntate, hermano, de la comunión íntima con Dios.
No le metas atención, no le pongas atención. Deja que el mundo se haga bolas allá afuera. Tú sirve a Cristo, hermano. Ama al Señor. Sé fiel. No entres en controversias. No entres en pleitos, hermanos. Es importantísimo esto. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a dar la palabra adecuada, propicia, para tocar el corazón de la persona. Nosotros no salvamos a nadie. Es Cristo el que salva, hermano. Nuestro trabajo es dejarles el mensaje, pero el mensaje bien plasmado, bien enseñado, bien, hermanos, establecido, bien penetrado en el corazón de las personas. Que venga un cauce en su alma. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos, cuando aquellos judíos, hermanos, recibieron el primer mensaje de Pedro? Dice que se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos para recibir? ¿Por qué se compungieron? Porque les tocó, hermano, lo que aquel hombre les predicaba, porque llevaba la unción del Espíritu Santo. Una palabra correcta en el momento correcto. Por eso, hermano, hay que llenar de oración cuando vayas a tener una reunión familiar, cuando tengas el deseo de que mamá, papá, los hijos, los primos, la familia reciban de Cristo. Prepara esa reunión, prepara ese momento con oración y espera el momento. Siempre van a estar a la defensiva, siempre ellos ya saben que tú eres creyente y van a estar, hermano, con aquellas armas levantadas religiosas. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? ¿Qué fue lo primero, la primera reacción que tuvo la mujer samaritana cuando fue confrontada en su estilo de vida? ¿Se recuerda? Me parece que tú eres profeta. Y luego le dice: ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que aquí. ¿Cuál fue la defensiva que ella tuvo cuando fue confrontada en su estilo de vida? La religión. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Le cortó la cabeza? No. Con sabiduría la desarmó. Mira, mujer, ni allá ni aquí. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ni le dio la razón a aquellos ni esto, pero estableció las pautas y dijo: la salvación viene de los. ¿Se puede decir una verdad sin golpear? Sin matar el corazón, el ánimo. A las personas las perdemos rápidamente en el momento que nos volvemos agresivos. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Por eso, hermano, hemos hablado bastante y seguiremos hablando sobre la llenura del Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo es el que toca a las personas, el que te da la unción a tus labios, el que ordena, orquesta los momentos propicios. Porque la gente necesita oír. Como aquel hombre que hablábamos la semana pasada, hermano. Quería oír, pero le perturbaban. Un demonio usando a este mago. Amados de Dios, Dios quiere salvar a las gentes, a las personas. Quiere darles la oportunidad. Y no podemos ser nosotros tropiezo, ni piedra de tropiezo, ni estorbo para la gente, hermano. Siguen aquí. Se los miro muy serios. ¿Están bien, santos? Los miro un poco pálidos. Déjeme. Segunda de Timoteo 2:23. Segunda de Timoteo 2:23. Pero déjeme leérselos en dos versiones diferentes. Voy a leerle de las Américas y voy a leerle también la Nueva Versión Internacional. Permítame leerle de las Américas primero. Mire lo que dice. Primera de Timoteo 2:23. Ya existían en aquel tiempo los argumentos. Ya existían los pleitos religiosos. Ya existían las interpretaciones. Es más, hermano, es más.
En el mismo judaísmo había divisiones. ¿Se recuerda que estaban los fariseos y los saduceos? ¿Se recuerda que entre ellos había diferencias doctrinales? Unos creían en la resurrección y otros no. Los fariseos eran los más ortodoxos, eran los más apegados al texto, hermanos. Pero Pablo aún usó ese tipo de diferencias entre ellos porque lo querían encerrar, apedrear, no me recuerdo. Y nomás mencionó la resurrección y se empezaron a pelear entre ellos y Dios se fue. ¿Se recuerda? Sabiduría. O sea, lo que le quiero decir es que siempre va a haber diferencias religiosas, siempre va a haber creencias, siempre va a haber pleitos. Ya los existía antes de Cristo y van a seguir existiendo. Interpretaciones, gente que discute, que quién tiene la verdad, gente que está señalando a otros, que está nada más buscando los errores de los demás. Y así sucesivamente, hermano, siempre va a haber. Y ahora con las redes sociales, esto se ha eso, gracias, hermano. El vocabulario se me acaba, santos. Proliferado. Se ha multiplicado a grandes rasgos todo esto, hermano. Es terrible lo que está pasando. Pero ya la palabra de Dios nos había anticipado que esto había de suceder. Y mire lo que nos dice, versículo 23 de 2 de Timoteo, capítulo 2. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, según la versión de las Américas. Necios e ignorantes. Porque hay gente que ignora, que es necia, solamente por defender un punto, por ganar un argumento o por hacer sentir mal a alguien. Dios no nos llamó a eso, no nos llamó a eso, amados. Sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué? Rencilloso. ¿Cuántos de ustedes son rencillosos? ¿Saben lo que es ser rencilloso? Pleitista, controversial. Siempre andan con el ánimo de echarle pleito a todo mundo. Enojados. Listos para señalar errores. Siempre andan buscando. Pero gracias a Dios que ustedes no son así. Díganme. Ay, hermano, yo he conocido, yo viajo mucho y he estado en tantas congregaciones. He llegado a congregaciones donde puros leones metidos ahí. ¿Cuántos de ustedes saben que tigre no come tigre? Es un dicho muy de allá de Chihuahua nuestro. Tigre no come tigre. O sea, no puedes poner dos en la misma especie en el mismo lugar. Se van a desbaratar, hermano. Imagínense dos pleitistas, controversiales, necios, ignorantes. Ahora, ahí le va, escuche esto, porque esto está tremendo. Y esto va para ustedes, líderes, padres de familia, madres de familia, obreros de Dios, servidores del Señor. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La congregación es otra cosa no más que el reflejo del pastor. El grupo que tienes no es otra cosa no más que el reflejo tuyo. Tus hijos son el reflejo tuyo. ¿Que por qué son tan pleitizas? ¿Por qué será? ¿A qué se deberá? ¿Que por qué son tan rencillosos? Ah, caray, ¿por qué me salió así? Me lo cambiaron en el seguro. Es el resultado, hermanos. Entonces, lo que enseñamos, cómo vivimos, cómo les hablamos. Por eso la palabra de Dios dice, la blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira. Amados del Señor. Nadie me quiere. Pues ¿cómo no te? Si no te dejas querer, pues. Nadie me ama. Déjate amar.
¿Aló? ¿Cuántos de ustedes tienen la cara chueca siempre? ¿Cuántos de ustedes tienen cara de fuchi siempre? Imagínese usted que llega con su cara amargada a hablarle de Cristo a alguien. Recibe a Cristo. Y luego te ve la otra vez para ser como tú mejor, ¿no? Cuidado, hermano. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Apto para enseñar. El siervo de Dios debe ser apto para enseñar. ¿Qué quiere decir? Tiene que tener la paciencia. No solamente paciencia, pero tiene que tener la habilidad. Tiene que tener la sabiduría. Tiene que tener el conocimiento. Tiene que saber responder a las preguntas. Tiene que saber tolerar las agresiones. Porque usted es un siervo del Señor, una sierva del Señor. Digan amén. No me asusten, por favor. Corrigiendo, versículo 25, en la versión de las Américas dice: corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Pero es que dan ganas de... A los que se oponen, ¿verdad que sí? Son necios, pues, y se oponen. Pero me gusta esta versión porque dice tiernamente, con ternura. Ay, Señor. ¿Se puede? ¿Aló? Es que hay gente que lo saca uno de quicio, ¿sí o no, hermano? Hijo, dan ganas de quitarse la bata blanca. Amados del Señor, es difícil, pero esa es la orden del Señor. Con ternura, corregir. Con ternura, hablarles. Con ternura, responderles. Pastor, ni que fuera elote para ser tierno. Trátele. Es que yo soy de carácter muy fuerte. No es cierto. Yo siempre les he corregido, les vuelvo a corregir. Pablo dijo: no me molesto decir las mismas cosas, y para ustedes es seguro. ¿Por qué siempre decimos que el carácter fuerte es aquel que se enoja? No, amados, el que se enoja es de carácter débil. La personalidad con carácter fuerte es aquel que tiene control de sus expresiones, tiene control de su ánimo, tiene control de sus pasiones, tiene control, hermano, para no reaccionar ante las advenencias, ante los pleitos. Tiene el dominio propio. Porque aunque lo quieren provocar a ira, no reacciona, es pasivo, inteligente, sabio, está analizando, está escuchando, para luego llevar en una corrección a las personas que se extravían con el amor del Señor. Y cuando este concepto lo aplicas en el hogar con los hijos, vas a ver la diferencia. Vas a ver la diferencia. Ya se cansaron de tanto coscorrón. ¡Pau! ¡Pau! Y no te estoy hablando de literalmente, sino el coscorrón de esa aspereza. El coscorrón de esa palabra que lleva un sentido de enojo, de ira, que lleva molestia, que lleva irritación, que lleva provocación. ¿No dice la Biblia: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos? Siguen aquí todavía. Van a volver la semana que viene. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. A ver si se arrepienten.
Tú háblales, tú haz tu trabajo, haz tu parte, sé dócil, sé sabio. Háblales con cuidado, con sabiduría de Dios. Y llegará el momento cuando tengas que levantar la voz, llegará el momento cuando escuchen la voz de firmeza, de liderazgo. Llegará el momento en que llegue también la exhortación y la palabra fuerte. Porque esa no se elimina, simple y sencillamente que se ordena en los lugares correctos y en los momentos propicios. Porque a veces al niño hay que hablarle fuerte también, ¿verdad que sí? Y a veces a los hermanos hay que, el pastor tiene que, digan amén. Aunque se rían, pues yo sé que pero yo sé que me están entendiendo, santos. Dice la palabra del Señor, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él, para hacer la voluntad del mismo diablo, hermano. Fíjese de dónde los puede rescatar. Ahora, déjenle leo la misma escritura, pero en la Nueva Versión Internacional. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Lo que estoy tratando de hacer, hermano, al mirar varias versiones, es que se amplíe un poquito más el conocimiento, la forma que la palabra de Dios nos está explicando de cómo nosotros hablamos el mensaje. No tengan nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. O sea, ya sabes que lo necio y lo que no tiene sentido va a terminar en pleito. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Cuántos son de mecha corta? Levanten la mano. Los mecha cortas. Eso de mecha corta está muy bueno, hermano. Que reaccionan inmediatamente, ¿verdad? Había un pastor, amigo mío de Chihuahua, nos ha visitado un par de veces por acá. Cuando él se convirtió, él venía de pandillas, de violencia, y era muy violento y muy bravo. Y él en su testimonio dice que él se desesperaba mucho, y que un día estaba con un médico y le empezó a hablar del Señor, y siendo un hombre de ciencia lo empezó a refutar y a negarlo. Y agarró un palo de escoba, lo sacó de la escoba, así ya ve que y le dijo: arrepiéntete, pecador, y le dejó ir el primer remalazo, hermano. Dice que se convirtió. Ahora, no se le ocurra hacer algo así a usted, hermano. En algún momento Dios lo permitió y Dios lo usó, ¿verdad? Pero tenemos que ir a lo que la palabra de Dios nos dice, amado. Digan amén, mechas cortas. ¿Se acuerda que le dije que a veces Dios envía a la iglesia personas muy, muy difíciles de sobrellevar? Caracteres explosivos, personas inconstantes, personas que provocan a ira, que cada rato están cometiendo problemática dentro de la funcionalidad de la iglesia. Y que a veces usted ora y dice: Señor, llévatelo, te lo mando. O a veces decimos, o el día que se van, hasta le damos gracias a Dios que ya no está. Y sabe una cosa, hermanos, que yo se lo he dicho en otra ocasión, vuelvo a repetírselo hoy. Todas las personas son importantes, aún las necias, porque prueban la paciencia y el conocimiento de la iglesia, el amor y la sabiduría, la destreza para saber lidiar con personas difíciles. Qué lindo.
¿Quién es el beneficiado ahí? ¿El necio o el sabio? El sabio es el beneficiado, porque aprendió, porque supo cómo sobrellevar, porque supo mantener el orden, aun cuando alguien quería armar un desorden. Porque hubo alguien con una palabra sabia en sus labios, no reactiva, no de enojo, no de ira, que trajo pasividad, que ordenó las circunstancias. Y esa gente vale oro, vale en oro lo que pesa, hermano. Y si están gorditos, con más ganas, que luchen. Porque hay gente que busca excusas para todo. Hay gente que busca excusas para irse de la iglesia. Hay gente que busca excusas para no oír la palabra. Hay gente que está esperando que cometas un error para luego decir, por eso es que no quiero. Pero muchos de ellos, hermanos, se van a topar, porque ninguna de esas excusas les va a ayudar para librarse, hermanos, del juicio de Dios. Porque al último, no importa si el instrumento no era lo suficientemente bueno, el mensaje sí era bueno, salvífico, poderoso, transformador, lleno de gloria y de poder. Ahora imagínese un mensaje de ese calibre en una persona como usted, paciente, amorosa, sabia, tranquila, con una tenacidad, un roble, digan amén. Oh, bien predispuesto, siempre trabajador, siempre estás ahí, nunca dices que no, digan amén. Háganme soñar, aunque sea un ratito. Imagínense. Ahora imagínense una iglesia de ese calibre, hermano. Vale. Porque las críticas siempre van a estar ahí, siempre. Métase a las redes sociales, siempre va a haber señalamientos, siempre va a haber gente que nos va a estar criticando, siempre va a haber gente que va a estar diciendo que estamos mal. Siempre. Y usted, shh, hermanos, shh, 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 shh. No, pero que van a ver, no van a ver nada usted. Shh, sigan ciegos, usted. Shh. Amén. Como que no les gustó. Mire, ya me pasé, pero déjenme terminar, hermano. Versículo 25. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa que el diablo les tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Tremendo, hermanos. Y era la introducción. Bueno, porque quería hablarles de él. Los elementos que tenemos que confrontar: el rechazo, la apatía, la ignorancia, que son parte de la personalidad, son parte de la humanidad, están ahí, hermanos. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Por eso Juan 6:44 dice, hermanos, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Al último es Cristo el que los trae. Es el Espíritu Santo el que les da convicción de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. Yo solo les predico, háblales de la manera correcta, en el tiempo correcto, con el tono correcto, con la sazón correcta. Ten la disposición de hablarles, de amar al pecador. Ten la disposición de tolerar aún aquellos que se contraponen contra el Evangelio, hermano. Y pídele a Dios sabiduría para guiarlos. Tal vez Dios les dé la posición, la esperanza, el lugar, el milagro de que conozcan a Cristo Jesús y sean libres de las ataduras que el diablo tiene sobre ellos. Hay que mirarlos con misericordia, hay que mirarlos con gracia, con la gracia de Dios, con los ojos de Dios. Hay que tener compasión aún por aquellos que te maldicen, porque ellos, tú sabes que no te están maldiciendo a ti, sino al Dios que te envió. Que Dios tenga misericordia de ellos. Por eso son las palabras de Cristo Jesús en la cruz, cuando blasfemaban, cuando pasaban, injuriaban su nombre. Él decía, Señor, perdónales porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Somos el pueblo de Dios, hermano.
pueblo lleno del Espíritu Santo. Dios nos da la paciencia y el amor, nos da la sabiduría a nuestros labios. No entramos en controversias, no seguimos pleitos, no reaccionamos ante aquellos que nos provocan para luego entrar en su juego de pleito y de contienda. No, hermano, mantenga la distancia de todo eso, aléjese de esas cuestiones. Ame al Señor, sírvale a Cristo, predíqueles de Cristo Jesús, hábleles de la salvación. Y dígale, sí, sí hay una condenación, pero así como hay una condenación, también hay una vida eterna. A eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. Recibe a Cristo Jesús. Y Dios le va a usar, hermano. Amén. Así que, ¿qué hicieron los discípulos? Llegaron y alguien surgió ahí entre el público, alguno de los jefes de la sinagoga, y dijo, a ver, ¿traen algún mensaje? Hablen. Y ahí vamos a entrar la semana que entra. Pablo se levantó y traía un mensajazo de esos, pero citando el Antiguo Testamento y llevándolos a los pies de Cristo Jesús. Amén. Se lo dejo de tarea. Sean respetuosos. Amen a las personas y no entren en controversias. Deje que Cristo toque sus vidas. Si Cristo no los toca, nada va a pasar, nada va a cambiar. Los vicios van a seguir. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar.